Primera de Juan capítulo 1 y versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo cual hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante el verbo. ¿De quién? Está hablando de quién, de Cristo. Un apóstol, hermanos. Hoy en día mucha gente dice, yo soy apóstol. Cuando yo digo profeta aquí al hermano, estamos hablando que él tiene sueños. Pero nomás un día me dijo que era profeta, ¿verdad? Pero lo hemos probado y a veces él mira el reporte de las noticias para darme una profecía, ¿verdad? Que va a llover o que no va a llover. Pero a veces sí le pega bien. Pero gracias a Dios por el hermano. Pero la Biblia dice que un apóstol, si uno es no hay apóstoles hoy en día entre nosotros. Dice, pastor, ¿por qué? Porque aquí está la seña de un apóstol. Él dijo, lo que yo he oído, lo que mis ojos han visto, y lo que hemos contemplado, y lo que palparon nuestras, ¿qué? Este fue el apóstol que se recostó en el Señor. Aquí podemos ver al apóstol Juan, hermanos, Juan el teólogo, que estuvo con el Señor, una comunión íntima, sus discípulos. De ahí dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y aquí es donde yo quiero que miren ustedes. Vamos a tomar unos tiempos aquí un rato. Lo hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con ¿quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Señor, que en esta noche nomás miremos qué es comunión verdadera y qué es comunión entre nuestro pueblo hoy en día y qué necesitamos hacer acerca de esta comunión. Tú habla y tú enseña y tú sé glorificado. Si alguien está aquí y nunca ha tenido esa comunión con Cristo, que este día lo pueda tener. Y si ha conocido a Cristo, que su comunión sea verdadera. Y te daremos honra y gloria por lo que vas a hacer en Cristo. Amén. Aquí el hermano Juan el teólogo aclaró algo bien precioso, hermanos, hablando de la comunión. Pero él relacionó la comunión que debemos de tener con la comunión que él tuvo con Cristo. Es algo precioso, hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios tenemos una comunión los unos con los otros. Muchas veces tenemos compañerismo, tenemos birthday parties, se juntan los hermanos y todo. Y cuando termina esa comunión, hermanos, lo que termina es puro chismes, puras ventas, pura comedera. Y es lo que vamos a tener hoy. Y realmente no hay una comunión genuina. La comunión que necesitamos tener entre el pueblo de Dios, hermanos, debe ser genuina. Debe ser real. Debe ser como Dios quiere. Por eso nos unimos nosotros en este día, hermanos, para tener comunión en la casa del Señor. Y queremos tener una comunión con el Señor. Y de ahí queremos salir de aquí y tener comunión como hijos de Dios como debemos. Y la palabra del Señor dice, yo quiero que ustedes, hermanos, tengan esa comunión como nosotros la hemos tenido. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y lo hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. ¿Con quién? Con nosotros.
Y esta comunión, hermanos, dice, si ustedes quieren tener comunión con nosotros, la van a tener que tener con el Padre y su Hijo. Padre nuestro y su Hijo, mi Salvador. Hermanos, si algo necesitamos tener más en estos días, hermanos, es una comunión con Dios. La razón que yo y usted no tenemos la comunión como cristianos los unos con los otros es porque no tenemos una comunión con el Padre y no tenemos una comunión con el Hijo y no tenemos una comunión que el Espíritu Santo guíe esa comunión. Por eso muchas veces, hermanos, hay conflictos. Por eso muchas veces, hermanos, tenemos nosotros esos pleitos, esos disgustos, esos celos, esas habladas que no deben de tener entre el pueblo de Dios. Y no hay la comunión como debemos, hermanos. Una comunión verdadera, el Señor tiene que estar en medio de esa comunión. En una comunión verdadera tiene que estar el Señor, su Hijo, en medio de esto, que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros, no importa dónde estemos. Haya una buena comunión. Y cuando termine todo, hermanos, cuando termine todo, estamos bien con Dios. No hemos hablado de todo mundo, no hemos subajado a nadie, hermanos, no hemos hecho lo que Dios no quiere, sino que dice la palabra del Señor, tuvimos una comunión con el Señor, con su Hijo, y hermanos, si algo necesitamos es regresar a comunión genuina. Cuando uno se salga de ahí, no salga desanimado, no salga enojado, no salga celoso, no salga envidioso, no salga que ya no va a hablar con ese hermano, y hermano no salga para llevar chismes, sino que esa comunión, que cuando nosotros nos juntemos, como hoy que van a andar comiendo, ¿cómo le ha ido, hermano? Bien. ¿Y cómo está el trabajo? Oh, pues bien, bien. No supo lo que pasó por allá. ¿Qué pasó por allá, verdad? No, a ver, oiga, está bueno, espere, déjame ir a agarrar este pedacito de aquí. Oiga, hermano, ¿y qué me estaba diciendo, hermano? No, hombre. Mire la hermana que está. ¿A cuál? Aquella. Mire, que no la mire. Allá, mire, trae trenzas y trae toda esa, ¿verdad? Nopales y todo. Mírale de allá. Mírela. No. Es la que trae la H grandota así, ¿verdad? Esa es. Y ustedes saben, hermanos, que yo y usted, como pueblo de Dios, nuestra comunión no puede ser como el mundo. Nuestra comunión no es la misma como si uno no conociera a Cristo. Nuestra comunión debe ser genuina. Nos debemos respetar. En vez de andar jugando tanto cuando hablamos, y hermanos, y criticando y subajando a otros hermanos. Aquí hay muchos hermanos que no dicen nada. No dicen nada. Y hermanos, no metiéndonos en negocios que no nos importa. No hay necesidad. Una comunión genuina, ¿sabe lo que hace? Fortalece nuestro espíritu. Una comunión genuina nos ayuda para ser los cristianos que debemos de ser. Una comunión genuina con el Señor nos ayuda para vivir una vida mejor en nuestra vida personal, en nuestra casa y fuera de nuestra casa. Ustedes saben, hermanos, que hay mucha gente que se reconocen que son bien habladores. ¿Seguro? Todo el tiempo están hablando. Usted dice algo, ellos tienen algo que decir. No falta que digan. Ustedes saben, hermanos, que hay mucha gente, aquí en nuestra iglesia hay mucha gente chismosa. ¿Sí? Tanto hombre como mujer. Y también entre los jóvenes. Sí, muchachas. Ustedes saben que aquí en nuestra iglesia hay muchos celos. Pastor, ¿quién le dijo a usted eso? Hermanos, hay tantos hermanos aquí, y si vamos a tener una comunión como Dios quiere, es una comunión genuina, no es una comunión que nos perturba. Mire, cuando es una comunión genuina,
uno quiere participar en esa comunión. Hay muchos hermanos y hermanas que no quieren participar porque ellos saben que cuando se juntan, la comunión va a ser una comunión no como Dios quiere. Va a ser una comunión de habladas, una comunión de relajo, una comunión de vanidad y una comunión que ni hubieran dicho nada mejor. Por eso, hermanos, para tener comuniones como Dios manda, to have fellowship, genuine fellowship one with another, we personally need to have a fellowship with Him, con el Señor. Y quitar a todo este asunto, hermanos. Unos hermanos tenían buen compañerismo con unos, pero ya mejor se hicieron para atrás. Y ya no tienen compañerismo. Otros se van a otro extremo. Nunca se ríen, están amargados, no se juntan con nadie. Y si no se cuidan, cuando tengan su funeral, nadie va a ir al funeral. Usted dígame a mí, si algo necesitamos yo y usted, cuídense cuando ustedes digan esto. What happened here? You all did. Did you do something back there? Cuídense con esto. Que yo y usted ya no queramos tener comunión con nadie. Cuídense cuando ustedes mejor tienen comunión con los perdidos, los mundanos, que con el pueblo de Dios. Cuídense. Y ustedes, muchachas, cuídense mucho con quién tienen comunión. Aquí lo aclaró y lo puso más claro que nunca. Deben tener comunión como nosotros, dijo. Y esa comunión es con el Padre y su Hijo. ¿Quién? Jesucristo. Fíjense un versículo allá, hermanos. Salmos 25, 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le querman, con los que le temen. Y a ellos hará conocer ¿qué? Su pacto. Algo que no cambia. Es por todas las edades. Es lo mismo. Hermanos, si algo necesitamos en esta noche es tener una comunión, y nuestra comunión sea una comunión genuina. Y de ahí dice aquí, como dice el Salmos, y la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Debe haber un tema. En otra manera, hermanos, que cuando nosotros tenemos comunión, no debemos tener lengua suelta. ¿Qué no importa? No, hombre, este es hermano bien sentilado, no aguanta la vara. Él no sabe nada. Un niño debe ser hombre, aguantarse cuando le dicen. El temor de Dios no hace tal cosa. La comunión genuina no trata así a otros. Yo todo el tiempo les digo, no se rían de nadie, ríanse juntos. Traten, si ustedes se pescan, que dijeron algo que no es correcto o es como se debe, ustedes deben de back up y decir, hermano, disculpe, eso no era así. Rápido. No hay problema. Fíjense lo que dice ahí, hermanos, en Proverbios 3:32. Proverbios 3:32.
Porque Jehová abomina ¿qué? Perverso de lengua, perverso de vida, perversidades, pensamientos perversos. Mas su comunión íntima es con los que justos, con los que quieren ser rectos, con los que quieren hacer lo que es correcto, hermano. You want to do what's right. Lo que es propio, lo que es respetuoso, lo que trae honra y gloria a Dios, que esa comunión es con el Padre. El Padre se goza en esa comunión que ustedes tienen. Y eso es lo que necesitamos en estos días, como pueblo de Dios. Y como le digo, los que son mexicanos se tratan bien con los mexicanos, pero no se crea, hermano, unos mexicanos ni se pueden ver. Sí, porque su comunión no fue correcta y hay problemas. Aquí hay hondureños que se llevan muy bien, pero más que se crucen, ya se acabó. Y aquí todos nosotros, hermanos, todos nosotros, si nuestra comunión con Dios no está bien, ten por seguro usted que no puede tener comunión. Y esa comunión no comienza en la iglesia, comienza en su casa. Si usted puede tener mejor comunión con otros y no con su propia familia, dice el pastor, es que mi familia es inconversa. Bueno, yo comprendo. Yo no estoy hablando que tenga comunión donde hay perversidades, hermanos, hay todo lo que ustedes saben bien que no les va a ayudar a usted en su vida cristiana, a su familia, y usted no quiere eso para su... Yo no estoy hablando de eso. Pero yo estoy hablando de su propia familia, yo estoy hablando de su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas. Y es muy importante, hermanos, que nosotros establezcamos una comunión genuina. Ustedes saben que en nuestro pueblo hispano, hermanos, hay muchas comuniones que no son muy buenas. Y una de las razones que no son muy buenas, hermanos, es porque muchas veces, muchos de ustedes, hermanos, no fueron criados con sus propios padres. Y unos hermanos ni conocieron, sí conocieron a su padre, pero sus padres los dejó. O muchos de ustedes conocieron a su madre, pero su mamá los dejó con su abuela. Y la comunión no estaba. Usted amaba a su abuela, a su mamá porque era su mamá. Pero que hubiera una comunión genuina. No es. Y si algo necesitamos en nuestra iglesia, hermano, regresar a los principios donde yo y usted no nos creyéramos mejor que nadie. Ustedes aquí en nuestra iglesia tienen trocas bonitas, carros bonitos, casas bonitas. Y no fue porque el gobierno se las dio, es porque trabajaron. Y los felicitamos por el esfuerzo, porque han sido buenos administradores. Pero Dios los libre a ustedes, hermanos y hermanas, que lleguen al punto que ustedes ya están arriba de otros. Nosotros nos debemos ver como hermanos en Cristo. Y este hermano no es más grandote que el otro. Todos somos lo que somos por la pura gracia de Dios. Y cuando yo y usted comencemos a ver a otros hermanos abajo, cuídense. Y si Dios le permite que vaya muy alto, glorifique a Dios y manténgase bien bajo. Esa es la comunión que Dios quiere. Es la comunión que Dios bendice. Y es la comunión que Dios va a usar en su vida. Déjenme darles otro versículo, hermanos, por favor. Allí en Hechos, capítulo 2. Y fíjense la iglesia genuina. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan. ¿Y en qué, hermanos? Este es lo que bendice, hermanos. Este es lo que bendice la comunión. Una comunión que podamos compartir de las bendiciones de Dios, pero una comunión que involucra
la oración. ¿Cuántas veces ustedes han tenido comunión, hermanos, con unos hermanos y después que acaban la comunión dicen, hermano, vamos a orar y darle las gracias a Dios por este buen tiempo que tuvimos? ¿Cuántos hacen eso? Después de el boxeo de Smith y Canelo, ¿cuántos de ustedes oraron después? Y Dios tenga misericordia de ustedes si ustedes no vinieron a la oración y miraron el pleito. Dios tenga misericordia porque su corazón no está bien con Dios. Estoy hablando con ustedes. Todos ustedes que hicieron eso, estoy hablando con ustedes. Porque la comunión genuina, hermanos. Si nosotros podemos tener comunión en otras cosas y gozarnos, no hay nada mal que se goce, no hay nada mal que mire la pelea, hermano. Yo no sé quién ganó. Nadie quiere a mí. Nadie sabe nada, hermano. Hola de mentirosos ustedes, hermano. Dígame la verdad, ustedes oyeron por ahí. Usted, dígame, pastor, yo oí, parece que Canelo o el... ¿Ganó Canelo? ¿Perdió Canelo? Ok, ¿vio? Está bueno. Vamos a regresar a la comunión de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero yo digo, tenemos comunión. We get together. Why don't we get together all the time, and after we finish getting together, let's just have a word of prayer and thank the Lord for His goodness. Pero no hacemos eso, hermano. Porque nuestra comunión no es como debe ser. Dice, pastor, no podemos estar orando todo el tiempo y mencionando a Dios todo el tiempo. Tenemos que ser unos medios carnales en este mundo y todo, pastor. Porque la gente nos va a hacer un lado porque vamos a orar, hermano. ¿Para qué vamos a orar? Por eso voy a la iglesia, no tengo que andar orando aquí. Ándele. Este asunto de comunión es precioso. Hermano, qué precioso. Y voy a terminar eso porque vamos a ir más adelante. Qué precioso es, hermanos, que nosotros tengamos una comunión en nuestras propias casas y después que sus hijos y sus nietos vengan ahí, dicen, mijitos, before we go, ¿por qué no le damos gracias a Dios porque hemos estado aquí? ¿Y por qué no le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno? ¿Y por qué no le damos gracias a Dios que nadie se peleó? ¿Y por qué no le damos gracias a Dios que queremos hacer lo que Dios quiere? Vamos a orar. ¿Qué cree que fuera la diferencia, hermano? ¿Qué cree que fuera la diferencia si ustedes y yo todo el tiempo que nos juntáramos tuviéramos una comunión con el Padre y con el Hijo? Necesitamos que tener una comunión. We have to have an intimate fellowship with the Lord so we can have the right fellowship no matter where we are. Y si algo necesitamos entre nuestra iglesia, hermano, es que regresemos a los principios donde Dios nos sacó. Todos ustedes que vinieron aquí vinieron con guaraches. Pastor, discúlpenme. Yo vine con chanclas. Bueno, chanclas o guaraches, lo que sea. Y todos ustedes cuando llegaron aquí llegaron con un par de zapatos. Así como yo. Cuando yo llegué aquí, todo lo que tenía estaba en el carrito de 2 puertas. Y todavía me sobraba poquito lugar después de todas las cosas que traigo. Todos nosotros llegamos aquí buscando una mejor vida. Todos nosotros llegamos aquí, no conocíamos a nadie. Todos ustedes llegaron aquí y se arrimaron. Y después de unos cuantos días ya apestaban, se los corrieron. Y tuvieron que irse porque ustedes no están impuestos. Yo estoy hablando, hermanos, que yo y usted vinimos. Y qué hermoso era que alguien quisiera tener compañerismo con nosotros. Qué hermoso es que alguien nos invitara. No tenía nada. No conocíamos a nadie. Qué hermoso es, hermanos, cuando comenzamos la iglesia hace 40 años. El primer año yo me fui para San Antonio para celebrar Navidad. El segundo año dije, pobres mis hermanos, ellos no tienen familia porque si se van, cruzan el río, ya no vienen para atrás. Entonces se quedaban aquí.
¿Y qué hicimos con nuestros hermanos? Nos juntamos todos juntos. Nos juntamos todos juntos. Y teníamos una comunión genuina con Dios, los unos con los otros, y agradeciendo a Dios. Y ahora, hermanos, nos debemos de juntar y nomás contar de lo que Dios ha hecho y donde Dios nos ha puesto, y de ahí contar lo que Dios puede hacer si mantenemos una unión como Dios quiere. En esta noche, y voy a terminar, déjeme darles un versículo más y voy a terminar. Vamos a regresar allá a 1 de Juan. 1 de Juan, hermanos, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, fíjense, con Dios, con el Hijo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué, hermano? Andando en tinieblas quiere decir que usted no está bien con Dios, no ha conocido a Dios. Decimos que tenemos comunión con Dios, pero usted anda en tinieblas, anda en pecado. Usted sabe bien que anda mal. Dice, mentimos. Si tú dices que tienes comunión, oh pastor, yo oro con Dios, yo hablo con Dios, yo tengo, y dice, y tú no estás viviendo bien, eres mentiroso, dice la Biblia. Mentimos, esa comunión, Dios no aprueba esa comunión. Dice la palabra del Señor aquí, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, dice, pues, yo ya conozco a Dios, pero conocer a Dios no quiere decir que conoces a su Hijo. La única manera que yo y usted podemos ir al Padre es por medio del Hijo. Y la única manera que yo y usted podemos tener comunión genuina con Dios es cuando uno conoce a Cristo como Salvador. Y de ahí dice la Biblia, y andamos en tinieblas y no practicamos la verdad. Dice, ¿cómo podemos decir que tenemos comunión cuando andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad? Hay que ser verdaderos con nosotros. Si vamos a tener comunión con Dios, hay que ser verdaderos con nosotros. If we're going to have communion with God, we got to be truthful with us first of all. Or we right with God. Or we're living the right way. Or we living in sin. And we know it. Or we're going to lie to God and say, Lord, I'm okay, Lord, I'm okay. You're not okay. Your heart is not right with God. Su corazón no está bien con Dios. Y no está en la verdad. Y miente. Porque usted conoce que usted no está haciendo lo correcto. Y usted necesita arrepentirse. Porque no hay nada como teniendo una buena comunión con Dios. Y no hay nada como teniendo como familia de Dios una buena comunión. ¿Y qué dice el otro versículo? Versículo 7. Pero si andamos en la ¿qué? Como Él está en la luz, tenemos comunión ¿qué? Los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? Dice, hermanos, si andamos en luz, ¿qué quiere decir? Que no nos avergonzamos. Somos una luz. En otras maneras pueden ver toda nuestra vida. No andamos allá que nadie sepa. Nadie tiene que saber lo que yo hago. La Biblia dice tinieblas. Tinieblas está hablando de la oscuridad. La oscuridad quiere decir pecado. La oscuridad quiere decir estás mal, no estás correcto, tú lo sabes. Y la palabra del Señor nos recuerda. Pero si tú estás en la luz, tienes comunión con ¿quién? Con el Padre y con nosotros. En esta noche, hermanos, ¿tienen comunión con el Padre? Dice, pastor, ¿qué está hablando usted? ¿Tienen comunión con el Padre porque su vida está correcta como Dios manda? ¿Están teniendo comunión con el Padre porque cuando uno se junta para tener compañerismo, no tienen que esconder nada, no hablan nada que no deben de hablar? Y ustedes quieren tener un tiempo precioso, respetuoso, y que se gocen y que puedan terminar bien. En esta noche, hermanos, la única manera que vamos a tener una comunión, yo y usted, genuina los unos con los otros, es cuando tenemos una comunión con Dios todos los días. Y yo estoy hablando, esta comunión es
hablar con Dios y orar. Esta comunión es leyendo la palabra de Dios. Y esta comunión es que tú conoces en tu corazón que no estás en tinieblas, que no vives una mentira, que dices que eres pero no eres. Y en esta noche, ¿sabe lo que Dios quiere? Que yo y usted tengamos comunión los unos con los otros. Pero antes que tengamos comunión los unos con los otros, vale más que tengamos esa comunión con el Padre y que no le mientamos, seamos verdaderos con Dios. Y usted en esta noche, amigo que está aquí, nos esté visitando por primera vez, ha venido muchas veces. ¿Cómo está su comunión usted con el Padre? Bueno, pastor, es que yo sé que no ando muy bien. Entonces, ¿por qué no pone bien su vida? Si usted nunca ha dejado que Cristo entre a su corazón, le salve, le cambie, le perdone, entre a su vida, hoy comience una comunión preciosa con Cristo. Y de ahí entonces usted va a aprender a tener una comunión como se debe en su propia vida con Dios, en su propio hogar, sus hijos, su matrimonio, con su familia y con el pueblo de Dios. Pero todo comienza con el Hijo. Todo comienza con Él. Y termina con Él. Dios nos ayuda, hermanos, a tener esa comunión genuina con Dios, para tener una comunión genuina, como Dios manda, entre el pueblo de Dios. Vamos a orar.